6:29, es viernes y les contamos la recapitulación de los hechos más importantes de Colombia, pero también de lo que pasa a nivel internacional. Alias Fito, una cabecilla que ha generado el terror en Ecuador. Sí, fue capturado recientemente, digamos que él se entregó. Recordará usted, Silvia, que incluso hubo versiones que involucraron en su momento al gobierno de Colombia. De la Cancillería salieron a decir, porque supuestamente Fito había enviado una carta para que Colombia sirviera de mediador para que él se pudiera entregar. Después de la Cancillería dicen que hubo alguna información de la carta, pero que no se confirmó que fuera de él. Y finalmente, bueno, se logra la captura y va a ser extraditado próximamente a Estados Unidos. Pues esa es la noticia. Aceptó ser extraditado a Estados Unidos, en donde deberá pagar por una lista larga de delitos. Alejandra. José Adolfo Macías Villamar, conocido como alias Fito, ha sido por años la cabeza de una de las pandillas más influyentes de Ecuador, los Choneros. Este líder criminal con una trayectoria extensa ha manejado hilos en el bajo mundo, controlando rutas de droga y ejerciendo un poder innegable. Hoy, la historia de Fito ha dado un giro trascendental. A pesar de haberse fugado de la cárcel en enero de 2024, las autoridades lograron capturarlo en junio de este año, recluyéndolo en la cárcel de máxima seguridad La Roca, donde en una audiencia de apenas 20 minutos, este capo aceptó su extradición a los Estados Unidos. Es un suceso sin precedentes para Ecuador, pues es la primera vez que un narcotraficante ecuatoriano es entregado a la justicia estadounidense. ¿Y por qué Estados Unidos lo quiere con tanta urgencia? Porque lo acusan de delitos graves como conspiración para la distribución internacional de cocaína, hasta el uso y contrabando de armas de fuego desde suelo estadounidense. Un fiscal federal además lo describió como un líder despiadado que ha causado un grave daño a ambos países. Y la sombra de su influencia se extendió incluso más allá. Se llegó a rumorear una supuesta relación de alias Fito con el atentado al senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en Bogotá, justo después de un viaje del presidente Petro a Manta, Ecuador. Aunque la presidencia de Colombia desmintió este encuentro y aseguró apoyar la lucha contra el narcotráfico. Su extradición se hizo posible gracias a un cambio reciente en la ley ecuatoriana, pues desde mayo de 2024 y tras una consulta popular, los ecuatorianos aprobaron la extradición de sus ciudadanos. Así, Fito, el hombre que un día estuvo prófugo por casi año y medio y hasta logró grabar videos musicales desde la cárcel, ahora enfrenta un nuevo capítulo. Su historia de poder tras las rejas en Ecuador termina, para continuar bajo la rigurosa mirada de la justicia estadounidense. 9:32. A propósito de Ecuador, Mateo, sí. El presidente de ese país, Daniel Noboa, hoy presentó una nueva reforma constitucional. Pero ¿qué es lo que llama la atención de esta reforma? Lo que busca es que se permita la castración química a los violadores en ese país. Pensaron que el poder los iba a proteger como antes, como siempre, esta vez no. Los violadores merecen la castración química y pagar con la cárcel, fue lo que dijo Daniel Noboa a través de su cuenta en X. Es una petición, por supuesto, que debe ser aprobada por la Asamblea Nacional y debe tener el visto bueno de la Corte Constitucional. Exactamente, debe pasar primero, Silvia, por el Parlamento para poder convertirse en ley de la República. Y pues también aquí es importante decir que actualmente el delito de violación sexual está penado en Ecuador entre 19 y 22 años de prisión. Es la pena que se contempla hasta el momento. Ya tocará ver entonces si se le puede dar el trámite positivo a este proyecto que plantea el presidente Noboa. Sí, quien dice además, el país necesita saber quiénes están verdaderamente con las víctimas y quiénes están dispuestos a proteger a los abusadores. Es el primer planteamiento formal para legalizar la castración química en Ecuador, donde previamente ya se había sugerido en ciertos momentos, sin llegar a que se materializara una reforma concreta. La propuesta que hace Noboa se suma a otras reformas constitucionales que ha planteado en los últimos meses el hace no mucho posesionado presidente de Ecuador. Eso en lo que tiene que ver con el tema de los violadores en el vecino país, pero por otro lado,
Habíamos hablado más temprano y les recomiendo ver la entrevista con este colombiano que denuncia que en un centro de reclusión en Estados Unidos no solamente comía los sobrados de los policías, sino que un día se desmayó y cuando se despertó le habían amputado parte de sus extremidades. Pues es que todo este tema de los migrantes es y sigue siendo noticia. Desde mediados de mayo, Estados Unidos apretó el acelerador con las deportaciones. Las políticas del presidente Donald Trump han roto récord, Mateo. Sí, y también decir en este punto, Silvia, que incluso también esas políticas del presidente Trump han llevado a que ahora, por ejemplo, las agencias de la ONU hablen de una migración inversa, es decir, la gente ya se está devolviendo o no está saliendo porque pues tienen miedo justamente a enfrentarse a todas estas situaciones que ya estamos conociendo. Pues fíjese incluso que el tapón del Darién y municipios como Necoclí se empiezan a desocupar. Exactamente, eran uno de esos puntos a los que llegaban miles de migrantes para pasar a Panamá y luego seguir el camino hacia Estados Unidos. Pues ahí, digamos, el fenómeno contrario por cuenta de dos situaciones. Primero, la política del presidente de Estados Unidos, pero también José Raúl Mulino, el presidente de Panamá, que pocos días después de haber llegado a la presidencia de ese país centroamericano decidió también cerrar la frontera. Reforzar los controles, exactamente. Cada vez es más difícil e incluso también Mulino empezó también con esos vuelos de deportación que veíamos desde Estados Unidos, pues él también los está haciendo y está devolviendo también colombianos a nuestro país. Pues el panorama de lo que es hoy la migración en el mundo y en esta parte de América con Teresita Aya, nuestra analista internacional. Buenas noches. En el recap de hoy hablaremos del tema de migración en Estados Unidos, la migración de no documentados o la migración ilegal. Y es que, les cuento, para el presidente Trump, esto fue un tema que estuvo en el centro de su campaña y ahora está en el centro también de su gobierno. Les cuento, esta semana, por ejemplo, se inauguró en la Florida una cárcel, un centro de detención para migrantes que se llama Alligator Alcatraz. El nombre hace referencia, a Alcatraz, esa prisión en la bahía de San Francisco de la cual se pensaba nadie podía escapar. Se escaparon algunos y lo lograron. Y alligator, que quiere decir caimán en inglés. ¿Por qué? Porque este centro de detención está rodeado de agua por todos lados, 360 grados, infestadas de caimanes, parecido a los fosos de los grandes castillos medievales que existían para que no cruzaran y los atacaran. Pues ahora quienes quieran escapar de estos centros de detención tendrán que nadar a través de aguas infestadas de caimanes. Muy difícil, situaciones muy complejas. Y es que a este centro se supone que van detenidos ilegales, sí, migrantes ilegales, que hayan cometido un delito, que tengan un prontuario, al igual que pasa con los detenidos que van a Guantánamo, la cárcel dentro de la base militar de Estados Unidos en Cuba. A estos dos tienen que habérseles probado delitos. Es el caso, por ejemplo, de los 3 colombianos en Guantánamo, 2 de ellos acusados de narcotráfico, 1 de homicidio. Tienen que tener estas acusaciones, pero aquí viene un problema, y es que las organizaciones de derechos humanos están diciendo que no se está cumpliendo y que están simplemente mandando a muchos que no tienen documentos, pero que no necesariamente tienen un prontuario. Una situación muy compleja, pero es que el tema de migración ha sido complejo para este gobierno y, como decía al principio, está en el corazón de su política. Tan es así que les cuento, llevan en junio, por ejemplo, 209 vuelos de deportados, un récord para Estados Unidos. En enero había 38,000 detenidos en instalaciones federales por estar ilegalmente en Estados Unidos. Hoy hay 56,000, casi 20,000 más en estos pocos meses del gobierno Trump. Y la presidenta de México, por ejemplo, ha denunciado que en las cárceles y centros de detención en este momento hay más de 360 migrantes mexicanos detenidos por estar ilegalmente en el país y han regresado, deportados al país, más de 67,000. Esto es una cifra muy alta. Como decía, un tema en el corazón de la política de Estados Unidos y un tema en el que muchas veces el factor de derechos humanos parece estar por debajo